La Biblia lo dice. Lo dice Dios. ¿Hablan en español? Claro. Ay, ¿de dónde son? De Ecuador. Miren, pero ustedes cuando miren, en la Basílica San Pedro, ¿no les da la idea que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, es la iglesia fundada por Jesucristo? Bueno, puede ser fundada por Jesucristo. Yo realmente no soy católica. Ah. No, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mí, el líder de mi religión viene a ser el profeta. En este caso, el profeta Smith fue quien restauró la iglesia. Pero en la actualidad tenemos un profeta viviente y revelador que se llama Nelson, el presidente Nelson. ¿Tú tienes argumento para decirme que la religión de ustedes es verdadera? Yo sí, pero no me gusta a mí discutir de eso precisamente, de la iglesia. No, pero bueno, entonces pero si como quieres, dice que, exacto, por el tema de su... la iglesia restaurada fue a través del profeta José Smith. Pero la Biblia dice Claro, que si aunque un ángel bajara del cielo a traernos otro evangelio, aparte del que fue dado a los apóstoles, que eso, o sea, de no tomar en consideración eso, porque la única revelación es Jesucristo. ¿Y por qué entonces esos profetas salieron en los siglos tales? Esos fueron siglos después de Jesucristo. En la antigüedad, la iglesia fue destruida en ciertas áreas en donde se requiere de la restauración para eso. No, pero la Iglesia Católica nunca ha dejado de existir, ¿eh? Pero sí ha tenido momentos oscuros, páginas eso... oscuras, pero el mismo Jesucristo, si no, estamos negando lo que dice Jesucristo en su profecía. Desde que Jesucristo la fundó, jamás la iglesia ha venido a faltar, ¿eh? Entonces, sí han habido reformas que han ayudado un poco, pero dentro de la iglesia católica, en esa iglesia, porque ya aquí nos estamos desviando, digamos, a otra... Bueno, entonces, está bien. No hay problema. No, cristiana evangélica. Pero tú eras anticatólica. Sí, soy bautizada en la iglesia católica, pero al pasar los años fui bautizada en la iglesia evangélica también cuando tendría como unos 18 años. Pero el bautizo es uno, ¿eh? Bueno, conozco muy poco en realidad la historia católica, pero sin embargo sí me gustaría conocer un poco más. ¿Sabe lo que significa el término, el concepto papa? No, pero nos gustaría conocerlo, ¿saber? Bueno, se los voy a decir. Se los voy a decir. Acérquense un poquito. ¿Sabes qué significa? No es tan difícil. Papá. El papá de todos los católicos, de todos los cristianos. Así de sencillo. Y es bellísimo porque Jesús en los evangelios, cuando le dio el liderazgo a Pedro, no fue para que Pedro mandara a los demás y él dijera, pues aquí soy yo el jefe. Él lo puso ahí para unificar a todos aquellos que justamente en un solo redil, como un solo pastor, un solo rebaño. Ustedes ven que la voz del Papa podría gustar o no gustar, pero en sí cuando él habla, nosotros los cristianos tenemos que decir, sí, es el que tiene que hablar uno, porque si hablara uno, hablara el otro. Bueno, creo yo que siempre hay un líder en cada religión, ¿no? Así como el Papa es el líder principal de los católicos, sí. Pues así hay muchos líderes de muchas sectas religiosas. Dámaso, que fue que reunió porque tú sabes que habían como una especie de rollos donde estaban todos, el profeta Isaías, que él vino y él reunió prácticamente todo y formó la Biblia. Entonces la Biblia, por mucho que tú digas, tenemos Biblias diferentes con diferentes versiones, de todo modo, la Biblia, así como tú la conoces hoy, fue creada por la Iglesia Católica. Entonces mi pregunta, como lo hace un padre muy famoso por allá por Latinoamérica, el padre Luis Toro, él dice, entonces, ¿por qué estás usando la Biblia que fue creada por la Iglesia Católica? Bueno, creo yo que la Biblia es interpretada de acuerdo, el hombre la interpreta de acuerdo a su conveniencia. No siempre la Biblia la leen y la analizan acorde a lo que realmente para qué se escribió la Biblia. Entonces, siempre por eso, cada religión, que muchas veces quieren acomodar, como se dice, la Biblia a
a su conveniencia, a su conveniencia. a lo que me conviene. Esto sí me conviene. No, este mandamiento no lo voy a guardar porque esto no me conviene, ¿no? Si todo es bueno, nada es malo. Entonces, cuando no se llega al verdadero concepto de interpretar una Biblia, entonces es que por eso se tergiversa el concepto realmente de la Biblia. Ya, una última pregunta, porque para profundizar sobre estos temas, de todos modos, la gente que me está siguiendo, yo sé muy bien lo que están pensando, pero bueno, vamos a seguir. ¿Quién es el fundador de tu iglesia? A ver, la iglesia fue restaurada por el profeta José Smith, un joven de 16 años que recibió una revelación, porque él era como todos los jóvenes en la actualidad, confundido de ver tantas iglesias, y oró, se fue a la arboleda, se arrodilló y pidió al Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que le revelara a qué iglesia podría unirse. Y fue ahí cuando bajaron 2 ángeles y recibió revelación para poder saber a qué iglesia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Eso está escrito en la Biblia? En la Biblia no está escrito, pero sí está en aquellas planchas que el mormón, en este caso, escribió, y José Smith escribió la restauración de la iglesia. Mariana, pero tú sabes muy bien de que hasta la misma Biblia que tú usas, en las Sagradas Escrituras, está escrito que aunque si un ángel bajara del cielo nos traería otro evangelio, o sea... No, trajo el evangelio verdadero. Las llaves para restaurar la iglesia. Las llaves las tiene el sacerdocio. Mariana, el sacerdocio actualmente. Mariana, las llaves se las dieron a Pedro, el Señor. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Sí. O sea, no hay otro evangelio. Pero por ejemplo, el matrimonio en la iglesia católica se dice hasta que la muerte los separe. Sí. No, pero en mi iglesia, para los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es por tiempo y por eternidad. Es en esta y en la otra vida. Bueno, la cosa más importante es que nos encontramos, nos conocimos. Yo les deseo todo lo mejor. Oren por mí, yo lo voy a hacer por ustedes. Voy a pedir para que regresen a la iglesia católica, la iglesia verdadera. ¿Ok, Mariana? Bueno, gracias. Bueno, un besito. Ha sido un gusto. Un gusto. Fue un placer. Realmente. También para mí, ¿ok? Gracias. Ellas 2 son evangélicas, pero vinieron a ver la cuna de donde prácticamente nació el cristianismo. Y bueno, está bien. Son muy simpáticas. Ángela y Mariana del Ecuador. Bueno, que tengan unos buenos días aquí, que la pasen chévere. Y bueno, y fueron gentiles también. Buena gente, buenas personas. Eso también es importante. Pero bien, pero hay que hablarle a la gente, por supuesto, con sinceridad, recordándole efectivamente que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Y cuando ellas quieran, ellas van a volver otra vez. Este es un espacio de La Biblia lo dice, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea. ¿Verdad? Aquí estamos para llevarles este tema tan importante. Después de haber visto esta introducción del video, es muy importante aclarar por medio de la palabra de Dios algunas cuestiones que hay que dar por entendido, pero que también hay que dejar claras a través de la palabra de Dios. Hay que dejar claro muchos de estos puntos. Es muy importante conocer la palabra de Dios. Es muy importante basar todos nuestros estudios en la estructura de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Bueno, pues antes de iniciar con este video, yo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, que le den like, que lo compartan y que pongan la campanita para las notificaciones de este canal y que ustedes sigan recibiendo estos temas tan importantes, sigan teniendo esta enseñanza totalmente bíblica. Eso es lo más importante. Y también nos puede ver por Facebook, con Misterios de Cristo. Pueden a lo mejor ver algunos avances en TikTok, en Instagram. Lo pueden escuchar. Si ustedes no tienen el tiempo de verlo por alguna cuestión, pues lo pueden escuchar ya sea por Google Podcast o por Spotify. Ahí pueden encontrar
los contenidos de estos temas importantes. Iniciemos. Hoy nuestro tema es por falta de conocimiento, que está basado en lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. El pueblo de Dios empezó a desconocer la ley de Dios, empezó a hacer y creer cosas indebidas, a practicar sacrificios y ofrendas que Dios no pedía, y también pues se entregó a la idolatría. Y eso lo llevó a esa falta de conocimiento, lo llevó a perderse, a ser destruido y a ser desechado, porque decidió desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque creo que todo cristiano debe estar preparado para poder ofrecer un conocimiento cuando pues de alguna manera se topa con la oportunidad, ¿verdad? De platicar de ciertos temas, de ciertas doctrinas, de ciertas cosas. Pues aquí tiene la oportunidad de poder, ¿verdad?, brindar conocimiento a través de la palabra. La palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3 del versículo 13 hasta el 16 nos dice que debemos estar preparados, ya sea con nuestro testimonio o con el conocimiento de la palabra, para responder con mansedumbre y reverencia, con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Para presentar la defensa del Evangelio. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acerca de esto? Primera de Pedro 3, versículo 14 al 16, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vemos aquí cómo el sacerdote empieza a hablarles y a decirles, les pregunta que al ver la Basílica de San Pedro, realmente se confirma que que la religión católica, ¿verdad?, es la establecida por Jesucristo. Y Mariana, ¿verdad?, dice, empieza a hablar y dice, bueno, pues a lo mejor es la iglesia que estableció Jesucristo, pero la verdad, la verdadera iglesia, ¿verdad?, es la iglesia en la que estoy yo, la iglesia mormona, ¿verdad? Y de alguna manera nos empieza a dar una explicación del profeta y de todas esas cosas, que porque él vino a restaurar todo lo que la iglesia pues se había perdido en algún momento, y que y empieza a decir, ¿verdad?, que las llaves, ¿verdad?, la llave, la clave de la restauración de la iglesia la tenía la iglesia mormona. Entonces aquí esta cuestión es muy, muy, muy importante, porque pues ella empieza a hablar de lo que ella sabe, pero en ningún momento usa la palabra de Dios, ¿verdad?, para de alguna manera rechazar el argumento del sacerdote que está equivocado. En ningún momento expresa el conocimiento bíblico,
ni tampoco la persona evangélica. Entonces es muy importante que nosotros tengamos argumentos bíblicos, conozcamos la palabra de Dios para poder también dar una explicación alrededor de nuestra fe, de nuestra convicción de la fe. Debemos estar preparados para argumentar aquellas doctrinas que están equivocadas o para confirmar las doctrinas que son correctas. Entonces, definitivamente Dios nos ha puesto, ¿verdad? Como cristianos nos da el crecimiento espiritual para poder nosotros hablar de esta palabra de Dios, que es muy importante. Son doctrinas básicas que debemos tener, son doctrinas básicas que debemos conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién la estableció? ¿Quiénes son los apóstoles? El bautismo, en fin, ciertos temas que están tocando dentro de este video, que es importante que vayamos analizando cada punto e ir viendo, ya sea confirmando o rechazando la doctrina conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, ¿en qué momento la Biblia habla de que la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo? En ningún momento de la Biblia habla de una iglesia llamada católica. Habla de la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia católica fue fundada alrededor del siglo III al siglo IV, ¿verdad? Y tiene una historia, pero la iglesia cristiana, con el fundamento de Cristo y el fundamento de los apóstoles, está narrada, la fundación de la iglesia está narrada en los Hechos. La iglesia cristiana, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Entonces, hay que tener el contexto, hay que conocer, hay que leer, también hay que leer un poquito de historia universal, hay que leer también un poquito de historia, ¿verdad? Y eso compaginarlo con la historia bíblica, para no caer en errores, herejías y falsas doctrinas. Vamos a ver la primera parte de este video y vamos a ir nosotros señalando estos puntos, ¿verdad? Esto es importante para que usted conozca, tenga la doctrina y que vea que está basada en la parte bíblica, ¿verdad? Son 3 puntos de vista diferentes, el del sacerdote, el de la evangélica y el de de Mariana, que pertenece a la iglesia mormona, ¿verdad? Pero aquí vamos a de alguna manera a denotar cómo en las 3 partes hay falta de conocimiento y por eso es que nos perdemos, ¿verdad? Y aceptamos muchas cosas que son de hombres por el desconocimiento de la palabra de Dios, y ese es el objetivo de este video, que vengamos al conocimiento, que estemos preparados para el crecimiento de nuestra fe. Vamos a ver. ¿Hablan en español? Claro. Ay, ¿de dónde son? De Ecuador. Miren, pero ustedes cuando miren, en la Basílica San Pedro, ¿no les da la idea que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, es la iglesia fundada por Jesucristo? Bueno, puede ser fundada por Jesucristo. Yo realmente no soy católica. Ah. No, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mí, el líder de mi religión viene a ser el profeta. En este caso, el profeta Smith fue quien restauró la iglesia. Pero en la actualidad tenemos un profeta viviente y revelador que se llama Nelson, el presidente Nelson. ¿Tú tienes argumento para decirme que la religión de ustedes es verdadera? Yo sí, pero no me gusta a mí discutir de eso precisamente, de la iglesia. No, pero bueno, entonces pero si como quieres, dice que, exacto, por el sistema O sea, de su... la iglesia restaurada fue a través del profeta José Smith. Pero la Biblia dice Claro, nosotros que si tenemos- aunque un ángel bajara del cielo a traernos otro evangelio, aparte del que fue dado a los apóstoles, que eso, o sea, de no tomar en consideración eso, porque la única revelación es Jesucristo. ¿Y por qué entonces esos profetas salieron en los siglos tales? Esos Bueno, fueron siglos después de Jesucristo. En la antigüedad, la iglesia fue destruida en ciertas áreas en donde se requiere de la restauración para eso. No, pero la Iglesia Católica nunca ha dejado de existir, ¿eh? Ya, pero Sí ha tenido momentos oscuros,
páginas oscuras, pero el mismo Jesucristo, si no, estamos negando lo que dice Jesucristo en su profecía. Desde que Jesucristo la fundó, jamás la iglesia ha venido a faltar, ¿eh? Ya. Entonces, sí han habido reformas que han ayudado un poco, pero dentro de la iglesia católica, en esa iglesia, porque ya aquí nos estamos desviando, digamos, a otra... Bueno, entonces, bueno, está bien. Vamos a primero contestar esta pregunta de si al ver la Basílica de San Pedro nos damos cuenta que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Vamos a contestar esa pregunta y vamos a contestarla con datos históricos. Primeramente, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino funda la Iglesia Católica en el Imperio Romano. Imperio Romano, era emperador. ¿Ok? Y en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declaró el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ahí estamos hablando específicamente de la religión católica y estamos hablando del siglo III, a principios del siglo III, cuando es fundada por el emperador Constantino. Antes de ese siglo había una persecución del Imperio Romano para apresar a los cristianos y los mandaban, ya sea los quemaban en una hoguera, los ponían como antorchas para iluminar las calles, o los enviaban a los leones o con los gladiadores. Para matarlos. Esa era la realidad de la persecución de los cristianos. Ok, entonces es importante dar un poquito el contexto también de la historia cristiana, ¿no? Si vamos ahí a Hechos 11:26, ¿verdad? Ahí en Hechos 11:26 vemos cómo por primera vez en Antioquía les llaman cristianos, ¿verdad? No les llaman católicos, no hay religión, Cristo no vino a establecer una religión, sino la salvación por medio de la fe en Él. Entonces, ese debe ser el contexto en el que debemos analizar la palabra. Debemos analizar que no fue la iglesia que estableció Jesucristo. Jesucristo vino, ¿verdad? Todo el primer siglo. Él murió a los 33 años. Toda su misión fueron de los 30 a los 33 años. El llamado a los discípulos, el establecimiento del evangelio, el llevar el mensaje, sanar enfermos, fue durante 3 años durante el primer siglo, ¿verdad? Ya vemos después de que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, le deja la gran comisión a los discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar la doctrina de Jesús, las enseñanzas que Jesús dio para que las personas puedan tener ese encuentro con Dios. Vamos a seguir hablando de la iglesia cristiana establecida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener todo este contexto. La iglesia fue establecida por Jesucristo. Es un organismo compuesto de personas que tuvieron fe en los mandatos de Dios escritos en la Biblia y decidieron entregarle su vida a Jesucristo y aceptarlo como su Señor, bautizados bíblicamente, voluntariamente asociados para mantenimiento del culto, doctrinas, ordenanzas y disciplina del Evangelio. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el que la dirige. Los miembros son el cuerpo de Cristo. La iglesia representa a Cristo en este mundo. En un sentido físico, Cristo ya no está presente, pero la iglesia lo representa.
Cuando Jesús estuvo en este mundo, atendía las necesidades de las personas. Ahora la iglesia lo representa y debe atenderlas. Su función es ser luz y sal de la tierra, permitir que los que no conocen a Jesucristo y por lo tanto están alejados de Él, lo encuentren y que los que ya lo conocen puedan crecer espiritualmente. Principalmente nos debemos congregar el primer día de la semana, que es el día del Señor, ya que ese día resucitó Jesús, para adorarlo, alabarlo, estudiar su palabra y tener compañerismo con los otros hermanos. Como una familia que somos en Cristo, ya que desde ese momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, somos hijos de Dios y por lo tanto, entre nosotros nos llamamos hermanos, no habiendo diferencia por la clase social, económica, raza. Una vez que hemos recibido a Jesucristo, debemos buscar una iglesia cristiana donde reunirnos. Solo hay dos iglesias, la iglesia verdadera y la falsa. Debemos ir a la verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la que enseña lo que Cristo dejó escrito en la Biblia. Y la iglesia falsa es la que no solo no enseña lo que Cristo nos dejó en la Biblia, sino que enseña lo contrario, basándose no en la palabra de Dios, sino en mandamientos y tradiciones de hombres. Vamos ahí a Marcos 7, del 6 al 9, para hablar sobre este tema de las doctrinas de hombres. Esto lo dijo Jesús. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y si vemos la iglesia romana, la iglesia católica, tiene más tradiciones, ¿verdad? Obedece más las tradiciones impuestas por ellos que los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y eso queda muy claro, lo podemos ir revisando en la palabra de Dios y podemos ver cómo eso es un hecho. Mariana dice que la iglesia mormona es la iglesia auténtica porque fue la que vino a restaurar los errores de la iglesia y que la que vino a establecer y que encontraron unos documentos, ¿verdad? Que le fueron llevados unos documentos por medio de un ángel al profeta, por medio de un ángel llamado Moroni, al profeta Smith, y que entonces esa es parte también del evangelio y de la enseñanza, pero lo que dice la palabra es muy diferente y lo dice en Gálatas, y ahí vemos que en el video hace la referencia al sacerdote de Gálatas, ¿verdad? Ahí sí estamos de acuerdo en lo que él está diciendo, que nada de lo que no esté en el evangelio es una enseñanza de Dios y por lo tanto sea anatema. Vamos ahí a Gálatas, por favor, 1, del 8 al 11. Y ahí en Gálatas del 8 al 11 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Verdad? Aquí llegué hasta el versículo 12 para tener todo el contexto. Vemos cómo lo que está diciendo Pablo, que la iglesia de Gálatas se estaba perdiendo por que estaban haciendo casos a doctrinas
que no eran ciertas, que no eran buenas, que no estaban bien, que estaban fuera del contexto y fuera de toda del Evangelio, que no eran palabras de Cristo, que no eran enseñanzas de Cristo y estaban siguiendo porque decían que, que había ángeles que les habían dicho o llegaban falsos profetas haciendo enseñanzas falsas, ¿verdad? Y queriendo convencerlos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara. Entonces, la iglesia mormona no es una iglesia verdaderamente cristiana, no es doctrinalmente sana y no es una iglesia verdadera, ¿verdad? Es más considerada como una secta porque tiene más tradiciones de hombres y tiene más enseñanzas fuera del evangelio que dentro del evangelio. Y eso ahí queda muy, 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 muy claro en la palabra de Dios. Entonces no hay ninguna, si así llegara un ángel y dijera un evangelio diferente del que hemos aprendido, sea anatema. Y anatema quiere decir sea maldito, sea maldecido, ¿verdad? No, y quiere decir que no está enseñando lo correcto. Por eso debemos tener mucho, mucho conocimiento de la palabra para saber qué es lo que Dios nos está enseñando, qué es lo que Dios quiere que aprendamos, qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? En ese sentido. Ahora habla de que las llaves se le dieron a Pedro, ¿verdad? Vamos ahí a Mateo 16, del 18 al 20, por favor, porque está hablando de que las llaves del reino de los cielos se le dieron a Pedro y generalmente la iglesia pues dice que se le dieron a Pedro y entonces que las llaves fueron otorgadas a Pedro y por lo tanto pues el Papa es el representante de Pedro, ¿verdad? Y en la Biblia pues nunca fue establecido ninguna autoridad, ni se le dio autoridad a Pedro sobre Jesús. Nunca se le dio la autoridad de la iglesia. Se le dijo que tenía que pastorear, que tenía que ser un pastor, guiar al pueblo en las enseñanzas, ¿verdad? Y en la roca que es Cristo. Entonces, si vemos nosotros ahí en Mateo 16, del 18 al 20, dice, y vamos a leer todo el contexto, porque es muy importante saber todo lo que está diciendo y por qué hace por qué le dice, por qué le dice Jesús a Pedro estas palabras. Y hay que leerlo todo el contexto. Entonces dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí es muy importante, porque aquí, al contestar Pedro que él es el Mesías, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está dando, ¿verdad?, la autoridad de Dios. O sea, le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, por lo tanto, eres el enviado de Dios, ¿verdad? Y Dios mismo. Entonces, le dice Jesús,
que bienaventurado es porque se lo reveló el Padre, porque Dios se lo reveló en ese momento para decirlo y para que le quedara claro a Pedro quién era Jesús, ¿verdad? Y le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca que es Jesús. La piedra por la que es fundamentada la iglesia, que es Jesús, no Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta roca, dice Jesús, sobre mí, sobre yo, que soy la roca, edificaré mi iglesia. Sobre el fundamento, sobre mi salvación, sobre mis enseñanzas, se fundamentará, se edificará esta iglesia. El fundamento, la roca es la enseñanza de Jesús, es Jesús mismo y el seguir a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es la roca que fue desechada. Fíjense, ahorita vamos a ir a eso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. El demonio no prevalecerá contra la iglesia porque tiene a Dios, porque tiene el poder de Cristo y porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es guía a la iglesia para prevalecer sobre cualquier potestad. ¿Por qué? Por el poder de Cristo, por el poder de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Llave también es clave para ir al reino de los cielos. ¿Cuál es la llave que le da la salvación? Te voy a dar el mensaje para que el mensaje claro, te voy a enseñar cómo es que las personas pueden ir al cielo. Y todo lo que atares, todo lo que hagas aquí, ¿verdad?, de la obra, será visto por el cielo. Y todo lo que atares y todo lo que desatares, ¿qué quiere decir? Que tú vas a llevar el mensaje el Pedro, ¿verdad?, iba a empezar la predicación, el mensaje de salvación, para que pudiera la obra de Dios multiplicarse y crecer la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La llave del reino de los cielos es la salvación. La clave para ir al cielo es el arrepentimiento y la fe, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y tener una vida eterna y un día estar ahí en la presencia del Señor. Eso es la clave, eso es lo más importante. Las llaves son ellas. Las llaves para entrar al reino de los cielos es que te arrepientas, confieses a Jesucristo como Señor, creas en Jesucristo como Señor y Salvador, lo confieses para salvación, para vida eterna, y empieces a seguirlo, a obedecerlo, a caminar conforme a su palabra y serás salvo. Entonces queda muy claro que la llave no es que le di unas llaves y que está ahí en la puerta del cielo Pedro recibiendo a las personas. No tiene nada que ver con eso. Es una leyenda, es una imagen, es una herejía. Eso no está así, ¿verdad? La clave para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento y la fe a Jesucristo, creer en Él como Señor y Salvador, creer en la obra redentora de Jesús para que nosotros podamos ser salvos. Eso es a lo que se refiere. No le está pasando la batuta, no le está pasando la batuta, Pedro. No le está diciendo, tú vas a estar en mi lugar aquí, tú vas a ocupar mi lugar y tú vas a hacer lo que yo haga, lo que yo hice. No le estoy pasando el bastón de mando. No. ¿Por qué? Porque Dios es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No le está diciendo que lo sustituya, ni le está diciendo que Él es el que lo va a suplir y Él es el más importante. No, en ningún momento le dice que Él va a ocupar su lugar en la tierra, que Él es representante de la tierra de Jesucristo. En ningún momento de la palabra de Dios existe esa parte. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 118, 22, que dice:
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿quién es la cabeza del ángulo? Jesucristo. Él es la piedra que desecharon. Él es la roca que fue desechada. ¿Por qué fue desechada? Para salvación. Fue desechada su pueblo no creer en él, su pueblo al no recibir el mensaje, ¿verdad? Al no creer en él, al hacerlo a un lado. Entonces dice que la piedra que ellos desecharon, que el pueblo de Israel desechó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas los que les recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, es muy importante esto. Es muy importante porque los judíos rechazaron a Jesús. Y al rechazar a Jesús, pues perdieron la salvación, perdieron la oportunidad de ser salvos, perdieron la oportunidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Él vino a morir por todos y Él vino para que también su pueblo se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios Padre por medio de la fe en Él, en Jesucristo. Entonces, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca por la que fue edificada la iglesia? Jesucristo. Vamos ahí donde Pedro mismo dice, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 4 al 8, él habla de la piedra. Él en ningún momento se pone como líder de la iglesia, en ningún momento tiene en ningún momento él dice que es el líder de la iglesia, en ningún momento dice, él da enseñanzas o reglas en las que se debe manejar, sino todo es lo que Cristo dice en el Evangelio, en las enseñanzas de la palabra, es lo que enseña Pedro. Él es un pastor que guía a las ovejas del pueblo. Y fue Pedro puesto como pastor de los judíos que se convertían, del pueblo judío. Y Pablo es el que es un pastor que guía al pueblo de los gentiles. Entonces, ahí queda muy claro, son pastores. No hay uno más importante, menos importante. Los dos son importantes en la obra del Señor, pero ninguno está sobre otro. Vemos ahí en el 4, versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto tomado de Isaías 28:16. Pedro está hablando basado en las Escrituras sobre la piedra del ángulo, que es Cristo, que fue desechado, pero escogido por Dios para bendición del pueblo, ¿verdad? Y después dice: para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, aquí queda muy claro que para los que creemos es precioso, pero para los que no creen es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para los que hemos creído en Cristo, Él es la piedra hermosa, preciosa. Él es todo para nuestras vidas. Es una piedra en la que edificamos nuestras experiencias de vida, en las que seguimos, en las que caminamos. Su enseñanza es la piedra que nos enseña cómo ir al Padre, y que al creer, pues nosotros hemos sido salvos y podemos caminar como Él nos dice. Pero para los que no creen en Él, para los que no han entregado su vida a Cristo, para los que no se han arrepentido de su pecado y siguen ese camino, para ellos, ¿verdad? Dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es decir, se encuentran con la palabra de Dios y la rechazan. Y los confronta, pero ellos siguen siendo desobedientes. Entonces para ellos es piedra que hace caer, porque los hace caer en su pecado, los hace caer, los hace confrontarse, los hace sentirse rechazados a causa de su pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Que los que no creen en Él han decidido rechazarlo. Y para ellos, Jesucristo es la piedra de tropiezo. Entonces, ¿quién es la roca? No es Pedro. La roca es Cristo. Lo está diciendo Pedro en la palabra de Dios. Y podemos ir también ahí a Juan 21, del 15 al 17, para que vean, toda la palabra de Dios es importante. Toda la palabra, dice ahí Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, ahorita estamos usándola para enseñar e instruir, para que sepamos, ¿verdad?, cómo es importante que estemos preparados para fundamentar la enseñanza. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor le está dejando un encargo claro a Pedro: apacentar las ovejas, ser pastor de la iglesia, dirigir, enseñar, guiar, confortar, consolar a las ovejas de Cristo, a su iglesia establecida por Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Les da esa encomienda. Pero todos los pastores tienen esa encomienda de guiar y apacentar a las ovejas. Entonces queda muy, muy, muy claro, ¿verdad? Queda muy, muy claro. Entonces es muy importante esta parte, es muy importante que nosotros verdaderamente tengamos este conocimiento para saber que Pedro fue encomendado, como a sus discípulos, como a todos los que somos sus discípulos, a ir y hacer discípulos que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa es la enseñanza que a los que somos hijos de Dios, y el mandato y la orden que nos da el Señor. Nos ha comisionado para eso. Las demás piedras están edificadas sobre la roca que es Cristo, sobre la roca principal que es Cristo. Nosotros somos esa iglesia, somos piedras vivas. Pedro era una piedra viva, ¿verdad? Pablo era otra piedra viva, y todos los, digamos, los de la iglesia primitiva fueron piedras que conforme fueron creciendo y fueron haciendo crecer la iglesia y edificando la iglesia en la enseñanza de Jesucristo. Fueron creciendo, se fueron desarrollando, se fue estableciendo la iglesia cristiana. Que quede muy, muy claro: cristiana, que sigue a Cristo, sigue sus enseñanzas y camina como el Señor nos dice que debemos caminar, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy, muy importante. Vamos ahí a Efesios 2, 20, 22, por favor, que dice: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que les estoy diciendo. La iglesia es edificada sobre apóstoles y profetas. O sea, la iglesia que los hermanos que después recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador han sido construidos en el mensaje que dieron los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Mensaje de Cristo. Él es la roca que está es el fundamento de esa roca, es el cimiento en el que está cimentada la iglesia. Después vienen apóstoles y profetas, y después se va construyendo la iglesia sobre ese fundamento para que todos seamos un edificio
bien coordinado que va creciendo para ser un santo templo en el Señor. Entonces, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, estamos siendo edificados cada día en las enseñanzas de Dios, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y en la plenitud de la vida de Cristo. Y así llegamos a la conclusión de que la iglesia solo es una, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo es una y es la que está con las características en la Biblia. Eso es lo que nos debe quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que debe quedarnos muy claro en lo que estamos nosotros haciendo el día de hoy, ¿verdad? Traer la verdad de la palabra de Dios para dar claridad sobre la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia.